En un mundo donde pareciera que el odio, hambre, tristeza, guerra y confusión predominaran, se necesita la luz de la verdad. Somos Televisión Viva. Nuestra señal transmite vida, valores, fe, espiritualidad y el amor de un Cristo vivo que te espera con los brazos abiertos. Te invitamos a que disfrutes y compartas la buena nueva de nuestra señal, porque cada día necesitamos transmitir bendición. Quédate con Televisión Arquidiocesana. Televisión Arquidiocesana. Transmitimos bendición. Amigos, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa Familias Contracorrientes. El día de hoy traemos un tema bastante interesante y el título es ¿Por qué yo? Aceptando la enfermedad. Cuando preparaba esta plática, pues les quiero contar que la persona que hemos invitado es una excelente persona que la conozco de hace mucho tiempo. De hecho, les quiero presentar, hay una foto acá donde estamos nosotros aproximadamente, no vamos a decir cuántos años, pero sí, de bastantes años cuando trabajábamos con grupos juveniles. Les presentaba la foto porque creo que es, cuando nosotros vemos fotos, como que nos hace recordar, manejar las emociones, que son la parte importante del ser humano. Esta chica que les quiero presentar, ella es una guerrera de Dios, es una mujer con mucha valentía, con mucho voluntariado, con mucha fuerza espiritual, trabaja en una fundación del hermano Pedro, ella es psicóloga y simple y sencillamente ella es Lourdes Arabia. Lourdes, muchas gracias por estar acá. La verdad me emocionó muchísimo ver esta foto, me encantó la foto, me veo aquí como con 80 libras menos, entonces yo le diría que esta foto no es hace 40 años, sino hace 80 libras menos, usted se ve exactamente igual. Ay, ojalá. Pues gracias, Lourdes. El tema, como le decía, vamos a platicar un poquito de enfermedad. Y nosotros constantemente hemos hablado de qué es salud, y la Organización de la Salud dice que es bienestar físico, psicológico, social. Ahora, le hago la pregunta, para usted, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? Muy buena pregunta. Para muchas personas, para mí, es una tragedia, o era una tragedia. Significaba ser olvidada por Dios, significaba estar pagando el precio por algo que uno ha hecho, o simplemente un castigo del Señor. O sea, no lo estamos viendo desde la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, de la OMS, sino humanamente, cómo nos sentimos cuando estamos enfermos. ¿Por qué le hacía la pregunta? Yo sé, y usted me lo va a contar a lo largo del programa, usted es sobreviviente, y esa su sobrevivencia la ha ayudado a trabajar con personas enfermas. De hecho, creo que por eso está en el programa del hermano Pedro. Tenemos aquí a la Virgencita, que es la madre de los enfermos. Tenemos por ahí un nacimiento que el hermano Pedro, me contaba usted, que un nacimiento según el hermano Pedro tiene que estar en todos los lugares, ¿verdad? En todos los rincones de una casa, a donde uno va, él recomendaba siempre llevar un pequeño nacimiento. Que significa como la presencia de Dios. Jesús.
de Dios. Jesús, y tal vez pienso yo como La que Sagrada en un nacimiento, como que Dios está dando la esperanza al hombre de que sigue creyendo en él. Exacto. Ay, interesante. Lourdes, Sí, usted tuvo polio, ¿verdad? así es. Sí. Y se recuerda cuando platicábamos un poquito que el programa lo íbamos a hacer sobre violencia. Ajá. Y yo le preguntaba a usted, ¿en algún momento usted se sintió violentada por la vida por esa enfermedad? Definitivamente. En todo sentido. Porque no solamente sufrí de poliomielitis espinal alta a los 9 años de edad, que ya estaba como muy grande para tener o sufrir la enfermedad, no me dio cruzada, no me dio del mismo lado, sino que me dio todo el cuerpo y los pulmones también. O sea, usted no nació con polio. No, a los 9 años fue que adquirí el virus. ¿Y cómo es eso de que le haya dado a los 9 años? Lo que yo pienso, ¿verdad? Me pusieron la vacuna de la polio porque acababa de salir la de terroncito de azúcar. Entonces me dieron la oral, pero eso fue un viernes y ese domingo me intentaron secuestrar. Esa es mi conclusión. Y a los 3 días del intento de secuestro me dio la polio. Y me dio espinal alta, lo que significa que me atacó también los pulmones, o sea, yo me estaba muriendo, de hecho me quedé 3 veces, ¿verdad? O sea, la polio llega hasta acá, ya no funcionan los pulmones, entonces por eso es que tuve que estar en un pulmón de acero. O sea que Esa es mi sí puede ser una emocional, como que pudo Lo que haber yo sido... pienso es que como me dieron la vacuna, y como es el virus lo que le dan a uno, entonces a mí con el intento digo intento porque gracias a Dios a los 15 minutos las personas que estaban en la calle fueron los que me ayudaron, me rescataron de los 4 señores que me estaban llevando. Entonces para mí se me bajaron las defensas del susto y como acababa de tomar la vacuna así de forma oral, entonces tenía el virus. Porque yo tenía todas las vacunas y supuestamente si uno tiene la vacuna, pues por lo menos me hubiera dado un poquito, una pierna, un brazo, pero fue todo lo contrario, ¿verdad? Y cuando empezó con los síntomas, ¿estaba consciente? ¿Cayó inconsciente? Esa mañana me recuerdo yo que me desperté a las 6 para irme a las 7 en el bus del colegio y ya me dolía mucho la cabeza. La jovencita que trabajaba en la casa me ayudó a vestirme porque yo no me podía vestir. Me subí al bus, pero me subí así gateando porque nadie creía lo que me estaba pasando, ni yo tampoco sabía qué era lo que tenía. Entonces, como sí molestaba un poquito cuando era chiquita, ¿verdad? Entonces todo el mundo pensó que yo estaba molestando, que estaba bromeando cuando subí gateando las gradas del bus y entonces ya me ayudaron a sentarme en el primer sillón. Cuando llegamos al colegio ya no me pude mover, entonces mis compañeritos, pobrecitas tan lindas, que Dios las bendiga, me ayudaron a bajar del bus. Las niñas grandes, ¿verdad? Que ya podían cargar más, y mis compañeras de mi grado me bajaron. Nadie creía que me hubiera estado pasando algo así, ¿verdad? Después me llevaron a la enfermería ahí del colegio, llamaron a mis papás, pero en lo que mis papás llegaban, la enfermería tenía 2 camas, entonces yo empecé a darme cuenta que ya no me podía mover, entonces trataba como así de levantarme de una cama de la enfermería y me pasaba caminando a la otra cama. Entonces de ahí me regresaba hasta que llegó un momento en que yo ya no me pude levantar, ya no me pude mover, entonces ya me hinqué y me fui arrastrando a la otra cama, hasta que me encontraron ahí en el suelo porque ya no me pude mover. Y pues ese día, eso fue como a las 10 de la mañana, y a las 12 de la noche me sacaron de un hospital donde había llegado inicialmente y me llevaron al hospitalito de la polio. Ahí fue bastante duro, ¿verdad? Porque le hacen a uno punción lumbar y eso duele demasiado. Y me hicieron, o sea, me examinaron, se dieron cuenta que sí era polio. Desde que estaba en el otro hospital ya se habían dado cuenta que era polio. Y ¿saben qué es lo más doloroso? Ver que uno está enfermo y todo el mundo así como, tápense. Y qué horror, qué asco es... se van a contaminar y se van a quedar paralíticos, o sea, ese desprecio de la gente. Yo me empecé a dar cuenta, cuando salí del hospital privado, me dejaron un ratito en la camilla ahí esperando, ¿verdad? Pero yo ya tenía oxígeno, y entonces yo vi cuando llegaron los señores a fumigar, y todavía estaba en la camilla cuando llegaron a sellar la habitación, el cuarto del hospital. O sea, ahí me di cuenta que era una cosa así muy, muy fuerte, ¿verdad? Pero sí me sentí como lastimada.
Y el padre Ambrosio, con él hice la primera comunión ese día que me enfermé. Él llegó como a las 3 de la tarde. Y yo iba a hacer mi primera comunión 2 meses después. Y llegó él. Imagino que muchas personas se recuerdan del padre Ambrosio. ¿Verdad? Claro, Qué lindo. el padre Ambrosio. Tengo una Un anécdota. santo. Una vez le preguntaba a un niño, mira, para ti, ¿quién es el padre eterno? Y me decía, el padre Ambrosio. El padre Ambrosio, una excelente persona. Ay, qué lindo. Sacerdote salesiano, Sí. lo conoce en toda la zona 8. Y él era mucho de asistir a las personas. Él trabajó mucho, especialmente a los él tenía enfermos. bien encarnado lo que era la pastoral de la salud. Sí. Ahora, Lourdes, ¿usted qué sintió? ¿El que llegara un padre? ¿El que la gente se estuviera alejando? Horrible. Horrible. Horrible, así como... Ahí había violencia. Exactamente, porque ¿qué tengo yo? ¿Qué me está pasando? Que la gente ya no quiere estar cerca de mí y me ¿Y podía miran. hablar? Ahí ya no. Ya cuando ya empecé a perder la capacidad de respirar por mí misma, que me pusieron ya el oxígeno, yo ya no hablaba. O sea, sí me recuerdo que sí tomé la hostia, sí la recibí, y estaba muy emocionada porque me moría por hacer mi primera comunión. Nunca pensé que la iba a hacer en un hospital, pero eso fue lo que me tocó. Y entonces, de ahí cuando me llevaron a la polio, ya me pusieron en el intensivo, ¿verdad? Intensivo aislamiento, porque ahí todo es aislamiento. Entonces yo estaba ahí, así sin saber qué era lo que estaba pasando, ya no estaban mis papás, a mis papás no los vi por 6 meses, ¿verdad? Porque a ese hospital no llegan visitas definitivamente, porque es muy contagiosa la enfermedad. Y de ahí, no sé qué me pasó, sí me recuerdo, pero es para otro programa. De ahí cuando me desperté, estaba adentro de un pulmón de acero. Y no me recuerdo que hice la foto del pulmón de acero. Aquí está. Ahí la tiene. Aquí está. Esta es la foto del pulmón de acero. Yo es así, es así. ¿No están viendo al revés? No me estoy equivocando. Ahí está acostada. Usted está quiero ver acostada, si- sumergida en ese Metida dentro del pulmón. del pulmón de acero. Ahí- ¿Y qué ahí se está, sentía ¿verdad? ahí? Ahí está. ¿Era frío? ¿Cómo era? Lo que pasa es que uno ya no siente nada. No sentía nada. No se siente nada. Lo único es que sí sentía que me estaba ayudando a respirar. Entonces yo me recuerdo que, bueno, ahí pasé 5 meses y medio de mi vida. Dentro del pulmón de Dentro del acero. pulmón. Uno no sale para nada, ¿verdad? Porque si uno sale ya no puede respirar y se muere. Porque el pulmón lo salva a uno. Una noche antes, este pulmón estaba ocupado y la pacientita salió, ya no lo necesitó más. Una noche antes y era lo único que había en Guatemala. Lourdes, interesante lo que me está contando. Le voy a hacer una pregunta porque, mire, se nos fue el módulo, el primero. ¿En algún momento usted pensó que iba a morir? Lo que pasa es que ya no me sentía aquí. Sentía que no estaba acá. Ya no me sentía aquí. Y de hecho lo que les quería contar es que yo me sentía muy mal, y de ahí como que ya no me recordé de nada, y de ahí solo me recuerdo cuando yo estaba en el techo, ¿verdad? Y estaba en el techo y estaba feliz, y me recuerdo que tenía una gran sonrisa, y los niñitos que estaban en las cunitas, que estaban también con polio en el intensivo, los chiquitos se me quedaban viendo. Ahora, esta es mi experiencia. Bueno, eso lo vamos a tocar en la siguiente parte del programa. Perfecto. ¿Le parece? Me Amigos, encanta. por favor sigan con nosotros, que este testimonio que Lourdes nos cuenta es muy, muy interesante. Regresamos en un momento. Abre tus brazos a la generosidad. Día a día, hacemos hasta lo imposible para transmitirles la buena nueva de Jesús. Trabajamos con amor, paciencia y fe, todos juntos trabajando por una sola misión: hacer que Jesucristo sea más conocido, amado y seguido. Abre tus brazos a la generosidad. Este lunes, 3 de junio a partir de las 6 de la tarde. Un ramo, 10 quetzales. Tu aporte es importante para nosotros. Ayúdanos a seguir transmitiendo bendición. Televisión Arquidiocesana. ¿Por qué celebrar a papá? Hay cientos de razones por las cuales podemos celebrar a papá.
porque siempre entrega su corazón para vernos felices, porque siempre nos espera para darnos un abrazo fuerte, porque aunque nos reprocha todo lo compensa con sus consejos, porque es un compañero incondicional que nos ayuda en nuestras misiones imposibles. Por eso y más, celebremos juntos a papá. Desayuno especial por el Día del Padre. Lugar, Restaurante El Adobe. En el tema, Padre Manuel Abac. Mi padre, el goleador de Dios. Hora, 7:30 AM. Ofrenda, 75 quetzales. Porque tenemos miles de motivos para celebrar a papá. Televisión Arquidiocesana. Transmitimos bendición. La palabra Pentecostés se origina de fiestas de la semana. 7 semanas después de la fiesta de los frutos. De allí que 7 semanas duran 50 días. Por ello, la palabra Pentecostés, que es igual a 50. Esto es la fe de nuestra iglesia. En algunos lugares rurales y urbanos, la privatización de los espacios ha hecho que el acceso de los ciudadanos a algunas ciudades de particular belleza se vuelva difícil. En otros, se crean urbanizaciones ecológicas, solo a servicio de unos pocos, donde se procura evitar que entren a molestar una tranquilidad artificial. Suele encontrarse una ciudad bella y llena de espacios verdes bien cuidados, en algunas áreas seguras, pero no tanto en zonas menos visibles, donde viven los descartables de la sociedad. Amigos, continuamos con el tema ¿por qué yo? Aceptando la enfermedad. Si alguien tuviera alguna pregunta, tenemos el teléfono 22 51 12 44, que nos pueden llamar por si quisieran hacer alguna pregunta. Y también los invitamos a que vean en redes sociales, en Facebook, el programa Familias Contracorriente. Lourdes, me llamó la atención cuando usted viene y dice de que su experiencia es que usted estaba en el techo y miraba a los niños abajo. Entiendo, le pregunto, ¿usted cree o pasó que en algún momento como que falleció? Sí, de hecho sí tuve un paro, porque tuve el paro y de ahí fue que yo aparecí en el pulmón de acero. Por eso fue que me pusieron en el pulmón. Entonces, imagínense, estaban todos los bebés, niñitos de 4 o 5 años y solo yo de 9, ya estaba muy grande. Entonces, de repente yo empecé a sentir así como que estaba arriba, estaba en el techo y me vi feliz con una gran sonrisa. Y también me di cuenta que los bebés, los nenitos pequeños, ellos me empezaron a ver a mí. O sea, y la sensación mía, mi experiencia personal, era que ellos estaban riendo conmigo porque me miraban. Y yo me recuerdo cuando las abuelitas decían, es que los bebés cuando se ríen es porque están viendo a los angelitos, ¿verdad? Entonces, yo lo comparo mucho con eso, pero esta es mi experiencia. Entonces, yo recuerdo que yo estaba arriba, en el techo, y que era así como una luz muy fuerte. Estaba feliz, ya no sentía dolor, ya no sentía nada en el cuerpo, y de ahí los niños más grandecitos empezaron a llorar. Cuando ellos empezaron a llorar, yo vi a la enfermera profesional, ¿verdad? Con su gorrito y su capa, así tan elegantes,
Entonces ella estaba escribiendo en un libro de actas, estaba escribiendo a qué horas ingresé, cuál era mi nombre y qué era el procedimiento que habían realizado los médicos conmigo, ¿verdad? Que es la punción lumbar, sacando líquido de la columna, de la médula. Entonces, cuando los niños empezaron a llorar, yo la vi a ella, que estaba en otra habitación a la par. Entonces ella se quedó así, escuchando el llanto de los niños, puso lapicero, era tinta negra, puso lapicero y se levantó. Se levantó y todavía me acuerdo de la capa, como ¡fum! Se le fue así como volando. Y yo la vi cuando entró al intensivo, al aislamiento. Y de ahí no me recuerdo de nada más, solo me recuerdo cuando me desperté, estaba dentro del pulmón de acero. ¿Se recuerdan que se los acabo de enseñar? Es un aparato que es como un tonel, pero así acostado. Entonces, abajo tiene como un acordeón. Entonces, lo que hace el pulmón es abrir y cerrar la caja torácica para que uno pueda respirar. Porque yo ya no podía, gracias, yo ya no podía usar el oxígeno, es así la mascarilla o todos esos ayudas, digamos, que da la medicina para cuando uno está teniendo dificultad, ¿verdad?, para respirar. Entonces, yo vi todo eso y saben que cuando me desperté estaba tan enojada, ahí sí me recuerdo, estaba muy enojada, porque dije, estaba tan feliz, tan tranquila, en paz, me hubiera querido quedar ahí. Y cuando me despierto ya tenía una sonda metida aquí por la comida, pero no la tenía cuando llegué, sino cuando me regresaron, entonces ya tenía la sonda muy gruesa, molestaba mucho, y estaba ya metida en el pulmón de acero. O sea, fue una experiencia preciosa. Yo siempre digo que por eso yo no le tengo miedo a la muerte, porque tuve una experiencia tan linda que no sé si ya sé lo que es, pero para mí sí, pero es muy personal, por eso lo digo así. Lourdes, muy claro. o sea, ¿asocia la muerte con la paz? Oh, totalmente, es la paz, es la alegría, la felicidad, y ¿saben qué? La libertad. Excelente. La libertad. ¿Y la vida entonces sería un sufrimiento? Totalmente, porque yo sí me recuerdo que estaba muy enojada cuando me desperté y me vi, bueno, canalizada, ¿verdad?, con suero y con la sonda esa tan gruesa, y se la ponen a uno aquí, de ahí le ponen como microporo, no sé qué era, o esparadrapo aquí, y uno siente cuando la comida va pasando, si está muy caliente y todo. Yo estaba feliz, era libre, y de repente me encuentro así, pura tortura, porque realmente es una experiencia muy, muy violenta. O sea que regresó de la paz a la tortura en algún momento. Sí. Pero ya vamos a tocar cómo convirtió esa tortura en bienestar y paz, porque la vida no es un sufrimiento, sino que es únicamente en esa tranquilidad. Es un camino. Es un camino. Sí. Ahora, Lourdes, haciendo recuerdos, yo me recuerdo de su papá y su mamá, Renato y Abby, excelentes personas, unas personas muy de hogar, muy íntegras. Sus abuelitos también yo sé que eran muy íntegros. Sí. Y hay un libro que yo leí que dice, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Me imagino que usted se habrá hecho la pregunta, ¿por qué yo? Ja. Y me imagino que sus papás también han dicho, ¿por qué la nena? Porque usted tiene 2 hermanos hombrecitos. Sí. Y entonces, Sí. ¿por qué la muchachita? ¿Por qué la nena? ¿Pasaría eso? Oh, sí. Por lo menos de parte mía, o era una cólera tan grande hacia la vida, era una resistencia hacia la vida. ¿Solo hacia la vida? Sí, porque era hacia la vida, porque para mí, digamos, o sea, no tenía de dónde jalar explicación, información, más que lo que me sucedió. Porque recordamos también que tuve el intento de secuestro el domingo. Por eso, ¿y saben por qué amo yo tanto a las personas? Porque fueron varias personas que estaban a mi alrededor los que salieron y las que salieron corriendo detrás de los secuestradores. Eran 4 hombres y eran bastante altos. Entonces, yo amo mucho a la humanidad por eso, porque me salvaron la vida en ese momento. Entonces, desde ahí empezó ya para mí un calvario bastante fuerte, ¿verdad? Luego, las experiencias de la polio son horribles. ¿Saben por qué? Porque uno es totalmente dependiente. Yo no podía respirar, a cada rato me estaban pinchando, a cada rato me daban una medicina horrible, siempre me tenían, extractor de flemas, ¿verdad? Porque como los pulmones no funcionaban y tan lindas las enfermeras. Y ahorita quisiera aprovechar para hablar un poquito de las enfermeras, de realmente
quiénes fueron ellas en mi vida, ¿verdad? Porque imagínense, ellas estaban en el intensivo, una enfermedad sumamente contagiosa, de plano tenían sus hijitos, y ellas estaban ahí con nosotros. Entonces yo traje la foto de mi amiga Gaby Carrera, que es enfermera, ella trabaja en el INCAN, y aquí está la foto también de Irene, las dos son enfermeras del INCAN, y ellas me hacen recordar tanto a las enfermeras que me atendieron, que me cuidaron. Uno no puede hacer absolutamente nada, ellas lo hacen todo por uno, se lo hacen, le prestan a uno un servicio, dan su vida. Cuando vean una enfermera, denle las gracias, porque de verdad dan la vida por nosotros. Entonces, es muy traumática la experiencia de la polio. No se puede mover, las moscas se le paran a uno, en el intensivo no, pero ya cuando estaba en el segundo nivel, 15 días, después de 5 meses y medio de estar en profundidad cero, estuve 15 días más, y el hospitalito de la polio está atrás, está el basurero, el relleno sanitario, mucha mosca, a la par el cementerio general. Y eso siempre recuerdo que las enfermeras decían, es que no sé por qué está aquí el hospital, y las familias alegan, porque es como que si ya saben que estos niños se van a morir, y ahí está el cementerio cerca, están los lugares, las empresas que hacen los ataúdes. O sea, mis papás 3 veces contrataron el servicio funerario, ¿verdad? Porque yo sí, muchas veces las personas cuando estamos muy graves no podemos ni abrir los ojos, no hablamos ni nada, pero sí oímos. Entonces yo me recuerdo que las enfermeras decían, llamen a los papás ahorita porque la niña no pasa la noche. Entonces, esas son experiencias también bastante fuertes, ¿verdad? Mis abuelitos siempre a la par de la ventana donde estaba yo, porque ese hospitalito estaba muy mal acondicionado, no habían comodidades, mucha escasez y muchos niños pequeñitos. Yo vi morir muchísimos niños, y esa es otra cosa que uno desarrolla, ¿verdad? Esa culpa de por qué sobreviví yo. Y la otra cosa es, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tenía que pasar a mí? Saben que decía yo que me da pena, pero eso es lo que yo pensaba, ¿verdad? Ahorita ya no. Si hay tantos niños en el mundo, ¿por qué me tenía que dar a mí la polio? ¿Por qué tenía que ser yo? ¿Por qué tenía que pasar por todo esto? Los tratamientos, de ahí cuando ya empiezan un poco con fisioterapia, es un dolor horrible, espantoso. O sea, es una enfermedad bastante dolorosa, traumática. Es un trauma bastante grande el que se vive, especialmente porque uno no puede defenderse y no puede moverse y no puede cuidarse a sí mismo. Y ya de 9 años, imagínense, de 9 años uno ya puede hacer todo por uno mismo, ¿verdad? Lourdes, la voy a interrumpir un momento porque tenemos una llamada. Muy bien, excelente. Por favor, queremos escuchar la llamada. Muchas gracias por llamar. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahí tratando de comunicación, y que les agradezco por ese programa tan bonito. Créanme que hay unos programas que llenan a uno el alma. Yo les quiero contar de un regreso también. Yo morí en mi casa, estaba acostado, salí de mi cuerpo hacia una esquina y de ahí para el cielo. Y yo le decía al Señor, tengo niños todavía, Señor, no es mi tiempo. Pero sentí una paz como la que dice aquí mi hermana. Es una paz tan linda, uno flota en el aire. Es algo indescriptible. Pero me recuerdo bien ese sábado porque estaban viendo el partido de Brasil-Guatemala y ahí cayó el gol de Juan Carlos Plata. Y ahí mi esposa, ella no le gusta el fútbol ni nada, pero estaba a la par mía y me pegó en el pecho. ¡Pum! Y ahí volví, mi cuerpo volvió mi alma, digo yo, entró otra vez a mi cuerpo. Y yo comencé otra vez a inhalar aire, volví a la vida. Pero como dice mi hermana, uno sí quiere regresar. La pena de nosotros es por los que dejamos, pero pienso, a mi modo de pensar, que le tenemos miedo a la muerte
pero esto tarde que temprano tiene que llegar. Pero estar bien con Dios todos los días es algo maravilloso, porque como vivimos en un país lleno de delincuencia, no sabemos cómo, dónde ni cuándo nos puede pasar algo. Entonces, estar bien con Dios primero, y de ahí lo demás va a venir por añadidura. Pero sí es algo, como dice el hermano, es una paz tan linda que se siente que uno ya no quiere regresar. Pues muchas gracias por Ese su es mi testimonio. Si nos damos cuenta, si nosotros juntáramos tanto testimonio que hay de estas experiencias, que no son experiencias de Dios, sino son experiencias con Dios, Sí. es interesante. Sí, sí. Ahora, Lourdes, ya se nos fue también el segundo módulo. Este programa sería como para hablarlo 3 horas. 3, Una. 4 horas. Ahora, el renunciar a esa paz y tal vez caer en algún momento en el sufrimiento es porque Dios nos da una oportunidad, porque tenemos una misión de vida. Usted es psicóloga, yo psicólogo, y conocemos mucho de Víctor Frankl. Y Víctor Frankl dice que todos tenemos un significado en la vida. Para usted, su enfermedad se convirtió en una vocación de servicio trabajando con enfermos. Sí. Y vamos a platicar de eso en el siguiente módulo. Solo una pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo en el hospital? 6 meses. 6 meses. ¿Le gustaría que empecemos en el próximo módulo contando cuando empezó a dar sus primeros pasos? Perfecto. Claro que sí. Amigos, quédense en su lugar porque vamos a escuchar esa conversión donde la enfermedad, ese sufrimiento que tuvo esta niña de 9 años, se convierte en una proyección súper interesante para poder trabajar en ese mundo de la salud. Usted me contaba, me voy a adelantar un poco, que el hermano Pedro tuvo polio. Ay, el hermano Pedro estuvo paralizado. Él dice tullido de sus 2 piernas. Y saben que a mí me impactó la historia de él. Cuando él dice que ya no pudo caminar, se quedó tullido de las 2 piernas y se fue gateando hasta su casa. O sea, es lo que yo les contaba, es lo mismo que me pasó a mí, pero realmente no es gatear, sino que es arrastrarse, porque uno ya no puede mover las piernas, entonces uno viene y se va arrastrando así con los brazos, porque es como que lo último que se va perdiendo, ¿verdad? Entonces, impresionante, solo que él tuvo su milagro instantáneo de primer orden. Claro. ¿Verdad? Y aquí ya para cerrar, Lourdes se recuerda aquellas palabras que nos enseñaban que las personas somos corredentores en el mundo. Amigos, descubramos que el mundo necesita nuestro protagonismo para que todos podamos colaborar en la transformación de este mundo y llevar más almas a los pies de Cristo. No esperemos que otras personas hagan, sino que nosotros somos los responsables. Y sobre eso vamos a platicar en un momento. Solo Sigan quería con darle nosotros, por favor. Ay, perdón, las gracias al hermano que llamó, que Dios lo bendiga. Muchas Qué lindo bendiciones. testimonio. Entonces, amigos, regresamos en un momento. Tercera jornada de las Comunicaciones Sociales 2019. Somos miembros unos de otros. Efesios 4:25. De las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana. Es el tema que propone el Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2019. La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social es la encargada de difundir en España los materiales para esta jornada, que se celebra en la solemnidad de la Ascensión del Señor, este año el domingo 2 de junio. Desde que Internet ha estado disponible, recuerda el Santo Padre, la Iglesia siempre ha intentado promover su uso al servicio del encuentro entre las personas y de la solidaridad entre todos.
Por eso, con este mensaje quisiera invitarles una vez más a reflexionar sobre el fundamento y la importancia de nuestro estar en relación y a redescubrir en la vastedad de los desafíos del contexto comunicativo actual el deseo del hombre que no quiere permanecer en su propia soledad. Ante la complejidad del escenario y para ayudar a esta reflexión, el Papa plantea las ventajas de la red, advierte de sus peligros y nos plantea una interrogante. ¿Cómo reencontrar la verdadera identidad comunitaria siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos unos con otros también en la red? Somos miembros unos de otros. Efesios 4:25. De las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana. Domingo 2 de junio de 2019. Solemnidad de la Ascensión del Señor. ¿Qué dice la Biblia de la Santísima Trinidad? En la Biblia encontramos elementos, no está explicada totalmente la Santísima Trinidad. Mateo 28:19, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se menciona esa realidad de la Trinidad. También el capítulo 17 del Evangelio de San Juan es una oración. Padre y el Hijo, dice, tú y Padre somos uno, que sean como tú y yo somos uno. Esa unidad de la Trinidad. También San Juan en su prólogo, capítulo 1, versos del 1 en adelante, en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Estos aspectos los encontramos y a partir de ellos, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha ido descubriendo y explicando la Santísima Trinidad. Pero hay que ser claros, la Biblia no explica que la Trinidad son tres personas que comparten una sola naturaleza, no explica eso. Eso es algo posterior, que creemos, guiados por el Espíritu Santo, que la Iglesia lo ha ido descubriendo. Es algo también de afirmar y de que nosotros digamos muy claramente, la mayoría de las sectas creen la Trinidad y explica la Trinidad, tres personas y una naturaleza, pero no está explicada en la Biblia. Ellos no lo van a reconocer, pero eso lo aprendieron de la Iglesia Católica, que ha entendido y madurado cómo puede comprender esa realidad de Dios uno y trino. Así que en la Biblia, Mateo 28:19, Juan capítulo 17, Juan capítulo 1, son las bases bíblicas de donde ha surgido la reflexión para la comprensión, pues comprensión hasta cierto punto, porque hay un misterio de Dios que nunca vamos a terminar de entender, de lo que es la Santísima Trinidad. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. ¿Por qué yo? Aceptando la enfermedad. Lourdes, yo sé que su historia es interesante y nos puede contar un montón de cosas. Sí. Algunas preguntas puntuales por cuestión de tiempo. Usted me contó alguna vez de que cuando estaba en este proceso, llegó el doctor y le dijo que le iban a cortar una o las dos piernas. Las dos piernas y un brazo. Ajá. Sí, porque querían descubrir por qué, si tenía todas las vacunas de la polio, por qué me había dado tan fuerte hasta llegar a la muerte. ¿Y qué pasó para...? Eso es un milagro. ¿Qué pasó? Que está que ya íntegra. No me las cortaron. Todavía me dices, mira, la buena noticia, te voy a decir cuál es, que vas a poder pararte. La mala es que te vas a parar con piernas de madera. Esa era su buena y su mala noticia, ¿verdad? Entonces, cuando mi padrino, Mauricio Discri, que vino a Guatemala, veterano de las 2 guerras mundiales, de Bélgica, vino a Guatemala, él le dijo a mis papás, él es mi padrino, de 20 días de nacida, y el padre Ambrosio fue el sacerdote que me bautizó. Entonces, él le dijo a mis papás que por favor no fueran a permitir que me amputaran las piernas y un brazo, sino que él se iba a hacer cargo de mí. Él era quiropráctico, era médico, era fisioterapista, era kinesiólogo, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde como que la vida es al revés, ¿verdad? Ya no es por qué me tuvo que pasar esto a mí, por qué yo, qué hice yo de malo, o por qué me están castigando de esta forma, sino que la vida empezó a demostrarme que es cierto que me pasó algo muy duro, pero también me dio oportunidades. Por ejemplo, mi padrino,
él es Mauricio Iscri. ¿Por qué paró en Guatemala? O sea, cuando digo paró en Guatemala es Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Bélgica, Europa, tan lejos, y se vino para acá. Él me curó de la polio, él fue el instrumento que el Señor usó. Él también es un apóstol de Cristo, ¿verdad? Porque no solamente me levantó, me hizo caminar a mí, sino que también a muchas personas más, personas que estaban muy mal de la columna, niños, niñas con polio también. Entonces, esta fue la primera vez que me paré. Que ahí nos habíamos quedado, que usted me iba a contar. ¿Cuál fue esa experiencia cuando usted se puso de pie por primera vez? La experiencia fue muy linda, porque miren, aquí yo estaba feliz, no sé si se mira bien, pero yo estaba feliz porque era la primera vez que me paraba. Se dan cuenta los brazos y las piernas, los brazos están muy delgaditos, yo quedé nada más con el hueso y la piel, ¿verdad? La gente me miraba cuando ya regresé del hospital y la gente hacía unas caras, se asustaba y ya no me volvían a visitar porque les daba miedo verme, porque era como un cadáver, pues, una calavera, solo con la piel y los ojos, ¿verdad? Y un poquito de cachetes también, porque eso siempre han estado. Entonces, él me curó y me hizo caminar. Esos primeros 3 pasos que yo di con él fueron una experiencia muy dolorosa. Aquí todavía estoy sonriendo, pero de ahí, no sé si pueden ver, hay un pie que ya va así. Lo que sucedió fue que se me dobló el pie y fue un dolor espantosísimo. Era la primera vez que me paraba después de 6 meses. Y la experiencia en sí del poder volver a caminar, poderme parar, que ya no me cargaran. Nunca usé aparatos, gracias a Dios y a Él fue su instrumento. Nunca usé aparatos, nunca usé silla de ruedas, porque él decía que si yo usaba silla de ruedas me iba a acostumbrar y ya no iba a querer esforzarme. Empecé gateando, empecé arrastrándome, o sea, la recuperación fue muy dolorosa, no fue rápida tampoco. Entonces, esos primeros 3 pasos que di fueron muy dolorosos y yo me ponía a pensar en el hermanito Pedro, que les estábamos contando que él tuvo parálisis infantil también de 14 años allá en Tenerife, cerca del volcán Teide. Estaba cuidando las cabras de su papá cuando sintió que ya no se podía mover. Ahora, él se fue arrastrando hasta su casa y le pidió a San Amaro y le dijo: yo soy pobre y no tengo nada que ofrecerte, pero si tú me salvas, si tú intercedes por mí ante Dios, entonces yo te prometo rezar un Padre Nuestro todos los días de mi vida. Y ¡pum!, tuvo un milagro instantáneo. Él empezó a caminar nuevamente. Conmigo la cosa no fue así. A mí, el milagro o los 3 milagros míos fueron de vida, o sea, regresar a la vida. Y ya había tenido 3 paros en diferentes momentos, diferentes días, y mi milagro, yo lo entiendo, fue regresar a la vida. Ustedes han oído de Ezequiel, ¿verdad? De los huesos y que se levantan. Eso fue lo que a mí me pasó. Ahora, como el hermanito Pedro, que empezó a caminar, que su milagro fue instantáneo, no me pasó. Fue mucho tiempo de fisioterapia, hidroterapia, así, con agua, masajes. Mi padrino llegaba 3 veces al día a la casa a hacerme los masajes, o sea, él se entregó muchísimo. Fue bastante duro. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo que yo entiendo hoy. ¿Qué fue lo que hizo conmigo? Enseñarme a luchar. Porque eso fue lo que me pasó con todo el tratamiento que mi padrino realizó conmigo, ¿verdad? En mi cuerpo y todos los masajes y llevarme a San Lorenzo del Tejar también, que es agua que nace ahí del volcán. O sea, un montón de cosas que tuvieron que hacer conmigo, por mí, y que yo pude vivir, sobrevivir y descubrir después que estos 3 pasos fueron muy significativos. Yo odié la vida, detesté por mucho tiempo lo que me había sucedido, porque a mí, ¿qué había hecho yo? Tantos niños en el mundo, ¿y por qué me tenían que escoger a mí? O sea, para mí había sido como un castigo, ¿verdad? Pero tuve también la dicha de poder ir a un encuentro de promoción juvenil, ahí cuando nos conocimos, y entonces cuando yo entré a la Posada de Belén, que ahí tuvo el hermanito Pedro su hospital para convalecientes, cuando entré a la Posada de Belén, ¿saben a quién fue la primera persona que vi? A una integrante, una jovencita que también iba al encuentro, y ella tenía paralizada el brazo y la pierna. Y yo cuando la vi me quedé fría. Yo sí me sentí tan mal, porque yo dije, qué mal agradecida ha sido toda mi vida de reprocharle a Dios porque me había dado la polio,
cuando yo la miraba a ella, la mitad de su cuerpo paralizado, y yo estaba tan bien moviéndome, camino mal, camino feo, pero camino. O sea, eso sí es algo que sí me quedó, ¿verdad? Que no puedo subir los dedos y no puedo mover bien los pies, y se me nota. Y ese es mi mayor testimonio, que se me note, si no ya se me hubiera olvidado. Entonces de ahí vi a otra jovencita que fue al encuentro y estaba en silla de ruedas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a presentar a mi padrino y él te va a ayudar a caminar. Y me dice, tócame mis piernas. Y cuando ella me agarró la mano, eran de madera, ya se las habían amputado. Entonces para mí fue una experiencia, no sé si decirles impresionante, no sé si darle infinitas gracias a Dios porque las conocí a ellas, dos personas maravillosas, y también el conocerlas me hizo sentir la peor persona de este mundo. Me empecé a recordar cada vez que yo le había reclamado a Dios de por qué me había dado a mí la polio, por qué había sufrido tanto, por qué había pasado tanta experiencia tan negativa. Y de ahí yo me recuerdo que estábamos en un momento del encuentro, un momento de fogata muy lindo, y yo quise pasar, estábamos pasando a hablar algo, lo que quisiéramos hablar. Y yo me recuerdo que yo empecé a llorar y me agarré de la silla, de los tacos de la silla de mi amiga y empecé a llorar muchísimo. Yo sentí como que hubiera llorado así lágrimas de sangre porque sí me dolió el corazón, me dolió demasiado. Y entonces cuando ya me tocaba pasar enfrente, no podía y ¿sabe cómo me volví a sentir? Así. Esta fue mi experiencia de encuentro con Cristo. Cuando yo me sentí perdonada por ser tan malagradecida, porque es cierto todo lo que me pasó, es cierto que por qué a mí, y cuando tuve la experiencia de volver a caminar o a dar esos 3 mismos pasos que me llevaron 9 años atrás, ¿verdad? Porque el encuentro lo hice de 18 años y la polio fue de 9, entonces volví a dar esos 3 pasos, me volví a recordar de la polio y ahí cambié. Ahí abracé mi historia. O sea, Lourdes a los 9 años dio el primer paso doloroso físico. Sí. ¿Se peleó con Dios en algún momento? Totalmente. Y a los 18 años da su primer paso espiritual. Exactamente. Y ahí hubo reconciliación. Y ahí está la reconciliación. Sí. Y usted se perdonó a sí misma también. Especialmente. Importante. Aquí hay una frase de la Biblia, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Todo lo que le sucedió tenía valor de ejemplo. Esa lección de vida aprendida hoy es un ejemplo, Lourdes, que lo está trabajando en la Fundación del Hermano Pedro. Cuénteme, ¿qué hacen ahí? En la Asociación del Santo Hermano Pedro Peregrino, muchas cosas. Trabajar con personas que han sufrido abuso sexual, personas que han tenido la pérdida de un hijito. Trabajamos con personas en la cárcel, hemos trabajado con personas en situación de prostitución y sus hijitos. También estoy en la Policía Nacional Civil como voluntaria, tengo 9 años. Lo que hago ahí y lo que he hecho durante muchos años es dar diplomados por parte de la San Carlos, también soy voluntaria de la San Carlos y de la policía, entonces uniendo las dos instituciones, ¿verdad? Entonces lo que hago es dar clases a los alumnos de psicología y cuando digo, miren, cuando digo voluntaria, es que no me pagan. Ahora, ¿me duele que no me paguen? No. Yo hasta me siento rara cuando me ofrecen trabajo, me siento rara, ¿por qué razón? Es que esta es una misión, no sé si me explico, es una misión, por eso es que yo no puedo cobrar, porque es como aprovecharme o no encaja en mí. Entonces, mi experiencia de la polio es esa. Ahora, de que vivo, pues también trabajo como psicóloga, ¿verdad? Entonces, ahí sí, pues sí cobro. Entonces, pero los demás servicios que presto en el INCAN, voy y visito a los enfermitos y también a mis enfermeras que son mis consentidas y que las quiero muchísimo. Aquí les traje la foto de dos señoritas, 2 enfermeras, unas santitas, pero son muchas y muchos los hombres y mujeres que están en el INCAN, por ejemplo, y que están dando la vida por todos nosotros y por sus pacientitos, ¿verdad? Que están tan mal. Lourdes, cuando Esperemos yo lo que oigo, estén mejor. Siempre, usted a mí me transmite mucha paz. Gracias. Me recuerdo en esas épocas de actividades de los emproístas, trabajamos muchos con jóvenes, ¿se recuerda? Sí. Íbamos a retiros de colegios. Sí. Y en ¿Usted eso me invitaba a los retiros? Sí, íbamos a retiros y me decía, yo quiero que venga Lourdes. Y cuando oían esa experiencia de esa jovencita, que cómo contaba
su situación de dolor, de enojo, de egoísmo, manejar todas las emociones, sentir el perdón de Dios, Sí. perdonarse a sí misma y empieza a ayudar a las personas. Yo me recuerdo que usted ayudó a muchísimos emproistas a conseguir trabajo. Usted solo oía a alguien que estaba metido en alguna actividad trabajando para los demás y ahí iba Lourdes. ¿Se recuerda aquel lema que decía, unidos construiremos la civilización del amor? Sí, verdad. ¿Qué pasaría si todos, amigos, vivamos en esa responsabilidad? Todos en algún momento hemos sufrido. No forzosamente podemos estar alegres todos los días, pero lo importante es que en el sufrimiento o en la alegría siempre vivamos en paz. Descubrir esa paz, pero la paz tiene que salir del corazón. Y para poder tener paz, tenemos que primero perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás y entender que los demás también nos perdonan. Amigos, se nos va el tiempo, venimos al desenlace final del programa. Por favor, sigan con nosotros, recuerden nuestra página Familias Contracorrientes y si alguien todavía tiene alguna pregunta, 22 51 12 44. Seguimos en un momento. Abre tus brazos a la generosidad. Día a día, hacemos hasta lo imposible para transmitirles la buena nueva de Jesús. Trabajamos con amor, paciencia y fe, todos juntos trabajando por una sola misión: hacer que Jesucristo sea más conocido, amado y seguido. Abre tus brazos a la generosidad. Este lunes, 3 de junio, a partir de las 6 de la tarde. Un ramo, 10 quetzales. Tu aporte es importante para nosotros. Ayúdanos a seguir transmitiendo bendición. Televisión Arquidiocesana. Tercera jornada de las Comunicaciones Sociales 2019. Somos miembros unos de otros. Efesios 4:25. De las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana. Es el tema que propone el Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2019. La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social es la encargada de difundir en España los materiales para esta jornada, que se celebra en la solemnidad de la Ascensión del Señor, este año el domingo 2 de junio. Desde que Internet ha estado disponible, recuerda el Santo Padre, la Iglesia siempre ha intentado promover su uso al servicio del encuentro entre las personas y de la solidaridad entre todos. Por eso, con este mensaje quisiera invitarles una vez más a reflexionar sobre el fundamento y la importancia de nuestro estar en relación y a redescubrir en la vastedad de los desafíos del contexto comunicativo actual el deseo del hombre que no quiere permanecer en su propia soledad. Ante la complejidad del escenario y para ayudar a esta reflexión, el Papa plantea las ventajas de la red, advierte de sus peligros y nos plantea una interrogante. ¿Cómo reencontrar la verdadera identidad comunitaria siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos unos con otros también en la red? Somos miembros unos de otros. Efesios 4:25. De las comunidades en las redes sociales a la comunidad humana. Domingo 2 de junio de 2019. Solemnidad de la Ascensión del Señor. Amigos, muchas gracias por continuar con nuestro programa. Estamos ya casi finalizando el programa y yo quisiera poner algunos mensajitos que los llevemos grabados. He hablado mucho de encuentros de promoción juvenil. Encuentros de promoción juvenil nos hizo un cambio en nuestra vida. Lo que hoy Lourdes nos vino a presentar es parte de la historia de su salvación. Tengo acá a otro amigo, Leonel, ella se fue al encuentro 10. Leonel Rosales, otro gran amigo, él trabaja en el mundo de los scouts y ya me confirmó que vamos a estar en un programa también.
también va a presentar su historia de salvación. Yo también asistí a ese encuentro donde vivimos muchas cosas. Nos enseñaron algunas frases como por ejemplo, Dios se manifiesta a través de la historia de los hombres. Dicen que tenemos una llamada, por favor, escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal está? Felicidades por el programa, me impactó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, que sea de bendición para todos. Fíjese que hace 5 años tuve un accidente. Tuve una múltiple fractura y aquí en el fémur tengo todavía 12 tornillos, pero cuando me caí mi dolor no llegó hasta 10 y aunque cuando estaba en el ICSE en la camilla solo que me vinieran sentía dolor, de lo contrario no. Y ahí en el ICSE había un señor que lo tiró una moto, pero yo estaba bien tranquilo y él se quejaba mucho. Y entonces le dije que íbamos a orar por su dolor. Y en mi oración le pedí a Dios que mejor se durmiera él. Y de verdad se durmió y al rato que despertó dijo que se le había pasado el dolor, que se le había puesto algún medicamento, pero no le pusieron el medicamento. Y yo en mi dolor nunca le reproché a Dios porque me había pasado el accidente. Y gracias, felicidades por el programa. Gracias por su testimonio. Yo lo que le podría decir es lo siguiente. De todas esas situaciones de vida, tenemos que salir adelante. Porque quien se ve como víctima eterna, jamás se va a ser responsable de su vida. Y jamás va a anhelar cambiar el mundo. Porque muchas personas se quedan como víctimas y lo único que buscan es compasión. No nos podemos quedar congelados en el pasado, porque si no, no tendríamos sentido de pertenencia. Y Dios se va a manifestar en la historia de los hombres. Amigos, estamos llegando al final y vamos a repetir esta historia de hace varios años. Yo le voy a detener la canción y Lourdes, conjuntamente con Leonel, que era el grupo estrella musical en ese entonces, nos va a cantar una canción que va a ser, quiero que tomemos esa canción como una oración. Nos vamos a quedar acá, amigos, gracias por seguir con nuestro programa. Escríbanos, díganos qué quieren escuchar y nosotros estamos preparándonos siempre en Familias Contracorriente. Los dejo con Lourdes y Leonel con la canción Yo no soy nada. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuya soy, tuya soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús,